Bueno, es un gusto para mí poder participar en este coloquio el día de hoy, aunque sea a distancia, a través de este video, hacer mis comentarios a los trabajos. Eh, y bueno, me disculpo por no haber podido estar allá, por supuesto que me hubiera gustado mucho más visitar su ciudad y además estar en línea con ustedes. Pero bueno, lo importante es que podamos conversar y que de alguna manera les pueda ser de utilidad lo que yo les pueda decir. Casualmente, y es una circunstancia feliz para nosotros, el que yo no pueda estar allá tiene que ver con que está de visita con nuestro equipo de trabajo, nada menos que Stefan Downs, que es un autor que para Martín tiene mucha resonancia en su trabajo porque es uno de los pioneros en lo que es el movimiento de la formación abierta o del aprendizaje abierto. Justo se le reconoce junto con George Siemens como padre del conectivismo, teoría que es importante en el planteamiento de Martín. Entonces, bueno, casual o circunstancialmente, el que yo haya podido compartir estos días y que justo hoy tenga yo un evento con él es parte de mi impedimento, pero al mismo tiempo creo que me ha enriquecido mucho y que yo puedo de alguna manera compartirles en estos comentarios algunas de las impresiones que hemos intercambiado en estos días en relación justamente a lo que serían los cursos masivos y abiertos en línea, los MOOC, y con esto paso directamente a hacer las observaciones sobre el trabajo de Martín, cuyo tema tiene que ver justamente con esto. Eh, Obviamente cuando uno está haciendo un trabajo doctoral y lo presenta ya tan avanzado, o sea, ya con la investigación de campo, siempre para quien lee, podríamos hacer observaciones incluso desde la estructura o desde el planteamiento del problema, pero cuando ya hay datos, yo creo que conviene ser lo más asertivo posible. Así que habría que leer cualquier cosa que yo diga en este momento, aunque tiene un sentido crítico, por supuesto, de alguna manera es más lo que se quiere o lo que quiero decir tiene que ver con mejorar lo que ya se tiene, con precisar en todo caso algunas cosas y posibilitar una aportación que tenga mayor valor, tanto teórico como metodológico, pero en el entendido de que hay cosas que no se van a volver a hacer, no se van a repetir. A lo mejor a veces uno pudiera tener la impresión de que el enfoque tendría que haber sido así o así, pero lo que yo voy a decir tiene más que ver con aprovechar lo que se tiene y en todo caso ir precisando para darle un trasfondo con mayor nivel de fundamentación. Entonces, la primera cuestión que yo encontré en tu trabajo, Martín, y perdón, bueno, ahora paso a dirigirme directamente al interesado. Lo primero que yo encuentro es que en el título tú estás denominando competencias MOOC a este tipo de competencias que tú quieres reconocer en los profesores que participaron en la experiencia. Y creo yo que esa forma de nombrarlas no es precisa ni creo que da para una lectura académica, digamos, de un trabajo doctoral, porque en todo caso es un término a construir dentro de tu propio trabajo. Y si van a ser resultado de la construcción, se valdría probablemente el que se mencionaran así. Pero yo quisiera hacer esta reflexión. MOOC, por las siglas, como tú lo planteas en tu propio trabajo, tiene que ver con Massive Open Online Learning. Es decir, la masividad, la apertura y el que sea en línea es lo que caracteriza a los MOOC. ¿Por qué competencias podrían llamarse así? Es decir, ¿por qué una competencia sería MOOC? ¿A qué nos referimos? ¿Competencias de masividad de quién? ¿De apertura de quién? ¿O de en línea, es decir, competencias digitales de quién? En este caso de los docentes. Creo yo que por el tono del trabajo y lo que explicas en el marco de referencia, cuando dices competencia MOOC, te estás refiriendo fundamentalmente a competencias justamente de uso de recursos abiertos. Creo yo que entonces sí las estás asociando a las competencias, perdón, al atributo de apertura de los MOOC, no así de masividad ni necesariamente en línea, es decir, la apertura para el manejo de los recursos en línea.
Y si es así, estas competencias, como tú las denominas, eh, podrían tal vez tener un nombre más apropiado, como la de gestión de recursos abiertos o qué sé yo, y no tanto asociarlas a los MOOC, porque finalmente, insisto, el principal atributo de un MOOC es su masividad. Bueno, diríamos, a lo mejor podríamos discutir si la apertura o la masividad son los principales, pero a lo que quiero ir es que sobre todo como se conocen los MOOC, los XMOOC que tú mismo diferencias y que ahorita vamos a ir a esa parte, creo yo que de abierto tienen poco, salvo el hecho de que pueda entrar cualquiera y solo acreditarse los que así lo desean. En ese sentido pueden ser abiertos. Pero lo que tú estás denominando apertura tiene mucho más que ver con el uso de recursos abiertos. Y eso no es la apertura que se vive en los MOOC más difundidos, los que están siendo impulsados por estas empresas como Coursera, Udacity, etc. Entonces, bueno, mi recomendación sería que reflexionaras sobre el atributo que le da sentido a las competencias que quieres observar y que entonces las nombres así y no como MOOC, como si fuera reconocida la competencia MOOC como una definición que ya está establecida, a menos que tu tesis vaya a ser esa justamente, de que las competencias se pueden llamar así. Creo que no es el punto por lo que luego tienes en el trabajo. Entonces, bueno, esa sería una primera observación como de inicio que conecta con lo demás. Creo yo que en el desarrollo de tu marco teórico, que entiendo está muy sintético, que no es todo lo que se tiene, lo estás presentando para hacer énfasis en la cuestión metodológica, pero yo lo que observo es diría, una falta de posicionamiento. En el cuerpo del marco tú dices, tú hablas de esta diferencia, y me parece que lo haces muy bien, entre un CMOOC, o sea, un curso masivo abierto que estuvo inspirado en el conectivismo, de lo que son los cursos masivos abiertos que no tienen esa característica, que no están basados en un concepto de aprendizaje distribuido. Tú haces la diferencia y ahí parece que tu tono va a ser crítico, eh, a lo mejor porque yo me identifico con la cuestión crítica, no estoy segura de si en eso yo podría estar siendo parcial, probablemente al leer, pero yo como que creo que vas a ir a posicionarte dentro de esta postura más abierta de los iniciadores de los MOOC, justamente como Stephen Downes o George Siemens. Y cuando tú abordas ya la propuesta metodológica, no es así. Es decir, pareciera que tiendes, a pesar de tu declaración en el marco teórico de esta diferencia, después lo que viene a continuación no parece que se refleja una postura de tu parte sobre la problemática. Es decir, no queda muy claro si el planteamiento del problema es una buena pregunta. Vamos a ver si a partir de una participación en un MOOC los docentes alcanzan a desarrollar cierto tipo de competencias. Sin embargo, a mí me parece que el MOOC que tú tomas como referencia es un MOOC hasta cierto punto convencional, es decir, es un XMOOC, o sea, no, aunque su temática sean los recursos abiertos, su estructura es ligeramente cerrada, o más bien, es cerrada y ligeramente abierta, perdón. ¿Por qué lo digo? Porque aunque sí tiene un portafolio de evidencias para trasladar lo que los participantes, en este caso profesores, aprendieron sobre recursos abiertos, el hecho de que puedan producir y compartir no hace que el curso sea realmente inspirado o que esté desarrollado como un curso del tipo CIMOC. Esto no lo encontré explícito en tu descripción de lo que es tu trabajo de campo, digamos. Sin embargo, infiero que podría tratarse, al menos que debería explicitarse, el que la propuesta a la que finalmente tú abordas es de un tipo y no de otro, porque de pronto no es muy claro, o sea, para un lector puede ser confuso el decir, finalmente, ¿cómo estás caracterizando a este MOOC? O sea, si es un MOOC convencional, ¿por qué esperaríamos que se desarrollaran competencias del otro tipo, que son competencias de apertura y más asociadas a una postura teórica de tipo conectivista?
Bueno, yo creo que entonces eso merece una explicación más profunda y un posicionamiento de tu parte. Yo creo que si tú vas es muy válido que tú puedas reconocer si se desarrollaron competencias de apertura dentro de un MOOC que tenía esa finalidad, como es el que tomaste como referencia, y eso está muy bien como tema de tesis. Pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cómo lo conectas? ¿Con cuál tipo de MOOC? ¿No? Porque la estructura, insisto, a mí me parece que es de un MOOC convencional, más bien de los MOOCs que no son como lo que Downs y Siemens llamaron en su momento o que lo que ellos quisieron hacer más bien, ¿no? La práctica de un MOOC abierto en red no tiene que ver con una plataforma, no tiene que ver con un diseño muy cerrado y finalmente la experiencia que tú tomaste como referencia a mí me parece que sí tiene más bien estas características de los MOOCs que han venido en tendencia y que son bastante convencionales en su estructura. Esto me lleva a otro punto. Creo yo que en tu marco de referencia está ausente lo que sería una especie de historia de lo que es la enseñanza programada de alguna manera o la instrucción programada, porque el MOOC típico, los que más se han difundido y que la mayoría de nosotros conocemos y hasta hemos participado, y que están en plataformas como las de Coursera, voy a tomar ese ejemplo, el MOOC típico tiene una estructura bastante predecible, ¿no? Los contenidos están ya predeterminados, son normalmente videos o lecturas, etcétera. Son distribuidos para que cualquiera los baje, bueno, los que están registrados en el curso. ¿Y eso qué diferencia tiene con la educación a distancia de los años 70? O sea, no hay ninguna diferencia porque la instrucción estaba empaquetada, digamos, en ese tipo de recursos y se industrializó, a decir, por ejemplo, de un teórico de la educación a distancia como Otto Peters. Al haberse industrializado, su posibilidad de ser distribuida masivamente se dio. Y eso es lo que ahora se está haciendo con los MOOCs, distribuir contenidos de manera masiva a través de paquetes muy bien estructurados a través de una plataforma usando audiovisuales. ¿Cuál es la diferencia con la educación a distancia de los 70? Bueno, evidentemente que Internet posibilita interacciones entre los participantes, como tú también lo señalas en los foros, etcétera. Pero la diferencia con esta parte de cómo aprende el sujeto es mínima, o sea, en realidad el modelo industrial está en la base. Y a mí me parece que eso es muy importante como referencia, porque no puedes ignorarlo en una tesis doctoral está dentro del campo de la educación. O sea, en la historia de la educación y más propiamente de la modalidad a distancia, pareciera que los MOOC son una continuidad de esta línea de la industrialización. La educación a distancia ha tenido otros modelos, y ciertamente un modelo conectivista no tiene mucho que ver con el modelo industrial, tiene más que ver con un modelo que se origina, o no podría haberse originado más bien, si no hubiera sido por la emergencia de Internet. Y ahí es donde está la parte más rica de lo que podría ser la exploración de esta temática. Yo creo que sí es muy característico de nuestro tiempo el que haya la posibilidad de generar aprendizaje en línea a través de colaboración y a través del uso de recursos que están disponibles en la web y que ir al fondo de eso, o sea, a descubrir cómo la gente aprende haciendo, que era el caso de este MOOC, es muy interesante. Pero si la diferencia no está, digamos, muy clara dentro de lo que es todo tu planteamiento teórico, se diluye mucho de lo que son los alcances, porque no nos alcanzamos a dar cuenta de qué diferencia hay realmente entre un aprendizaje convencional. Cuando ya pasas al manejo de los datos, a mí me da la impresión de que esta visión que estoy tratando de explicar está ahí como latente, pero no acaba de ser motivo de tu interpretación. Le voy a decir por qué. Yo creo que una primera cosa que hay que explicar de mejor manera es que aunque tú estás tratando de rescatar o dices que se puede rescatar lo que quedó en los portafolios como evidencia de aprendizaje, no estoy segura, por lo que alcancé a ver en el escrito, de que esas evidencias tienen que ver con la experiencia directa del docente en su grupo. Es probable que sí. Pero de lo que tú estás recogiendo en este momento son opiniones y probablemente
las tareas también hayan sido como la expresión de lo que entendió el docente acerca de los recursos abiertos, pero no informes o ejemplos de lo que hicieron en su aula, digamos, sea virtual o sea presencial. A lo que quiero ir es, ahí me queda un vacío porque no estoy muy segura de que lo que estés levantando como dato te dé para decir que los profesores son capaces de hacer algo. Sí creo que la información que tienes te da para decir que los profesores piensan de determinada manera, que están opinando de determinada manera, pero la competencia no es opinión. Entonces, desde el título y desde el planteamiento del problema, ya tenemos una especie de incongruencia con los datos, al menos en mi lectura lo identifico así, porque los datos que tú estás comentando, bueno, que tú levantas, digamos, y que tú estás organizando, son lo que los docentes dicen acerca de. Pero habría que tener mucho cuidado. La competencia no es eso. La competencia tendría que haberse demostrado a través de esta movilización de los recursos. Incluso a mí me gustó mucho este concepto que utilizas, ¿no? El docente es capaz de movilizar recursos abiertos. Para saber si lo es, yo tendría que tener otro modo de recoger esa evidencia. No me basta con saber que él piensa que es capaz. No me basta que él diga que lo entendió y que lo va a hacer o que lo está haciendo. Y las gráficas que tú muestras, o sea, las tablas con los datos, nos llevan a pensar que el docente se convenció, que el docente está interesado en hacerlo, que claro que se dio cuenta de que puede utilizar los recursos abiertos, pero para mí es muy interesante y hasta cierto punto contradictorio que de pronto hay una tabla en la figura 9 en particular, en donde lo que se dice, los docentes hablan de que sobre todo se dieron cuenta, o sea, una de los hallazgos, digamos, tienen que ver con que encontrar estos recursos abiertos les ayuda a preparar sus clases, preparar exposiciones, y hay algún otro dato, perdón, porque no la tengo aquí a la vista la gráfica, pero a lo que quiero ir es, finalmente no hay una diferencia importante o sustancial entre lo que el docente hace convencionalmente, que es exponer, preparar clases, con el hecho de que haya trabajado desde la perspectiva de la apertura. Es decir, ¿qué es lo que va a transferir a su modo de enseñanza? Pues una buena información que encontró. Pero es posible pensar que va a transferir todo el manejo, digamos, de las búsquedas o esta parte de aprender explorando, no lo sabemos. Hay algún rubro en el que se manifiesta que descubren, digamos, que pueden haber proyectos interesantes, que puede servirles como para guiar a los estudiantes para hacer ese tipo de búsquedas, pero esos rubros quedan paritarios con los otros, los de la exposición y la preparación de la clase. Entonces, creo yo que en tu interpretación no explotas esa parte y que entonces a mí me parece que hay como una especie de motivación a probar que los docentes aprendieron con esta estrategia a hacer algo porque lo declaran y porque terminaron y porque obtuvieron el certificado. Incluso esa parte de la asociación como logro. Cuando tú dices, los estudiantes, los profesores que manifestaron mayor logro, pues son los que se certificaron. Y tú haces una serie de correlaciones entre lo que serían evidencias de su comprensión y de su aprendizaje con esto, ¿no? Sus formas de interacción con el hecho de que se hayan certificado. Lo que quiero decir es que esos datos están hablándote de otra cosa y a lo mejor es muy importante y es muy interesante, pero no te están hablando de competencia. Entonces yo lo que haría sería aprovechar los datos para ver de qué me están hablando. Creo yo que te están hablando de que la gente que persiste, la gente que se certifica, tiene mejores desempeños en cuanto a interacciones dentro del curso, parece manifestar una opinión favorable, parece tener conocimiento o comprensión de fondo, pero eso no es competencia para movilizar recursos abiertos. O sea, lo que quiero decir es mucho cuidado
con manejar la competencia, que incluso está ausente en tu teorización. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de competencia? Y la competencia, ¿cómo se demuestra? Porque al no haber reflexión acerca de esta cuestión, que es muy difícil, suele ser muy compleja cuando hablamos de y cómo se demuestran las competencias, pues todavía hay menos posibilidades de entender competencias MOOC cómo se demuestran, porque el hecho de lograr un certificado no creo yo que le puedas llamar competencia MOOC, o sea, o si a eso te quieres referir, pues tendría que definirse de una mejor manera. Entonces, bueno, yo veo que esas pueden ser algunas precisiones de fondo. Me parece que eh, ayudaría mucho que todos los conceptos, más allá de una definición escueta, como de pronto aparece en algún apartado del escrito, merecería rastrearse. O sea, cada concepto, si yo digo masividad, si yo digo apertura, si digo competencia, tengo que ir al fondo de esos conceptos, el fondo en términos incluso, eh, pues casi de un rastreo no solo etimológico, sino de qué disciplinas, desde dónde aparece, para poder ir armando una estructura conceptual más sólida. Creo yo que tienes la gran ventaja de ya tener datos, pero hay que trabajar los datos a la luz de una conceptualización más articulada, con el campo sin duda pedagógico, pero sobre todo también con una perspectiva histórica y crítica, ¿no? Esa sería mi recomendación. Creo yo que tienes los ingredientes y lo que faltaría sería eso, ¿no? Como acabar de estructurar lo que sería la articulación conceptual entre el marco de referencia y el diseño metodológico. Como dije al principio, me parece que cuando ya se tienen los datos hay que hacer todo para descubrir de qué nos están hablando los datos. Y aunque a lo mejor yo opinaría que por supuesto que es mejor tener la precisión conceptual antes de instrumentar, porque entonces lo que voy a instrumentar va a ser totalmente correspondiente con eso que quiero lograr. A mí me parece que en este caso competencia no se está levantando con el tipo de instrumentación que se hizo. Una entrevista, por mucho que me diga lo que los docentes piensan, no me demuestra competencia, a menos que sea una especie de evaluación del hacer, de la práctica, ¿no? Más que de evaluación, una recuperación de la práctica para saber qué están haciendo, si están movilizando o no recursos abiertos, sería aquí el punto. Entonces, mi recomendación, y de manera muy pragmática, podría ser o se ajustan las preguntas, los conceptos a lo que los datos nos dieron, o tienes la opción, por supuesto, de complementar con otro tipo de estrategias metodológicas aquello que no se esté evidenciando. A lo mejor lo tienes pensado, o sea, eso no está dicho en el escrito. Si tú vas a ir a analizar el portafolio y darte cuenta de las evidencias de desempeño, pues ahí sí estarías recogiendo competencia. Probablemente eso es lo que piensas hacer y de esa manera a lo mejor pasa al revés, salen sobrando algunas correlaciones en tu tratamiento metodológico que no están contestando la pregunta. O sea, el que la gente interactúe más o interactúe menos no tiene que ver con la competencia, a menos que en tu definición de competencia aparezca eso y en el marco de referencia aún no está. Entonces, bueno, me parece que es un tema, insisto, relevante y espero que te hayan podido servir estos comentarios que te hago. Si se logra la comunicación, ojalá podríamos dialogar un poquito más para ver a ti qué te parece, pero si no, por algo no podemos comunicarnos, te ofrezco, sí, por supuesto, que podríamos tener algún intercambio a través del correo electrónico o de alguna otra manera. Muchas gracias y bueno, seguimos.